últimas así como ya más otros años, nos hemos dado cuenta que perdimos o dejamos de ganar, dejamos de producir. Y uno de los mayores problemas que se detectó fue la macrofomina, la presencia de macrofomina en los suelos. Y acá hay una pregunta que para controlar esa macrofomina, mejor, para ese microorganismo sería mejor vía surco o foliar. Es importante a los productores que están más antiguos observar que las enfermedades más recientes no tienen su origen en soja, no tienen su origen en maíz. Macrofomina no era una enfermedad de soya hace 10 años. Fitóftora no era una enfermedad de soya hace 4 años. Entonces, ¿qué significa? Que el desequilibrio biológico de nuestros cultivos está tan alto que está favoreciendo el resurgimiento de grupos de microorganismos que antes no se alimentaban de eso. ¿Ya? Y en el caso de macrofomina, no es ni el surco y no es ni foliar, es el rastrojo donde hay que trabajar. Hay que hacer que este rastrojo no funcione como el hospedero de los esporos del lomo, ¿ya? Para poder trabajar de manera que no puede declinar y atacar la planta. Entonces, la mejor manera de combatir es, após la cosecha, todo el rastrojo dejado para atrás tiene que ser inoculado con microorganismos benéficos y ahí puede utilizar el mejor que pueda. Pero es muy importante ya que esta materia orgánica inoculada sea cubierta para fermentar. Entonces, es decir, usted puede inocular esa materia orgánica, dejarla en rastrojo y pasa con el tractor y la hundes un poquito, como no hay que arar la tierra nada más, hundir un poquito para permitir que los microorganismos benéficos se empiece el proceso de decomposición y empiecen a competir con la macrofomina. En el próximo cultivo ya el potencial de la macrofomina de atacar el cultivo ya se ve bien menor porque ya hay mucha competitividad en el rastrojo. Trabajar en el rastrojo, que es su dinero, ¿verdad? ¿Se acuerda que el doctor habló del balance de los nutrientes y todo eso, ¿no? Y es mucho lo que se queda en la planta. La paja dejada en el campo, en el rastrojo, es su dinero que ahí está. Usted no puede simplemente considerar eso como paja. Si usted empieza a ver que esos son billetes de $100 que están ahí arriba del suelo, usted va a poner más atención en eso. Entonces es muy importante el manejo del rastrojo justamente para evitar problemas como la macrofomina. Hablando de agricultura regenerativa, ¿hay algún efecto negativo en relación a los biológicos con el uso de algunos herbicidas, como por ejemplo el glifosato? No, o sea, de los microorganismos no, porque de hecho, si tenemos varios estudios demostrando que los microorganismos benéficos son capaces de degradar las moléculas del glifosato en el suelo, no solo del glifosato, como de otros productos químicos, atacando las cadenas de fenoles y todos los otros carbohidratos, entonces esos nombres químicos difíciles de hablar en el suelo. El protocolo que desarrollamos para mezclar los microorganismos con el herbicida no se trata de toxicidad del herbicida, sino que hace el herbicida más eficiente para translocarse dentro de la planta. ¿Ya? Acuérdense del DNA, ¿verdad? O sea, la planta tiene DNA y la planta también es un ser inteligente. ¿Ya? Entonces, en realidad, la planta, ella se da cuenta que está siendo intoxicada por un glifosato, por ejemplo, y ella alerta su sistema de defensa para bloquear el pasaje del químico por su sistema, ¿no? Entonces, cuando mezclamos con los microorganismos, ya no es un efecto de los microorganismos, sino que de sus metabolitos, que son antioxidantes y aminoácidos,
que mascaran la molécula del herbicida. Y con eso, la molécula del herbicida puede translocarse adentro de la planta sin que la planta se dé cuenta que está siendo intoxicada, ¿ya? Generalmente son azúcares también que pueden hacer eso, ¿no? Una vez la planta muere porque fue intoxicada, los microorganismos van a atacar la molécula del glifosato y ya no hay más residual en el suelo, ¿no? Entonces, más bien es un efecto benéfico y no un efecto colateral. Primeramente, al mezclar el M1, ¿verdad? Microorganismos eficaces, al mezclar Beauveria, Rizaria, Mecanisio, etc., ¿hay algún problema de incompatibilidad en combinarlos? Y en el otro caso sería, ¿cuál sería el mejor microorganismo para control de nemátodos? Solo dice nemátodos, no dice cuál de ellos. La primera pregunta, es muy importante resaltar que los microorganismos eficientes son microorganismos probióticos, o sea, son microorganismos que van a trabajar para los demás microorganismos, ¿ya? Entonces, cuando aplicamos los microorganismos eficientes en el suelo, como yo dije, no son los microorganismos eficientes que van a liberar el fósforo, ¿cierto? Los microorganismos eficientes van a reactivar a los microorganismos naturales, y esos son 80% de la biota, y son estos microorganismos que van a empezar a solubilizar el fósforo, ¿ya? Entonces, cuando usted mezcla todos esos otros microorganismos como tricoderma, los bacilos, junto con los microorganismos eficientes, usted tiene el mejor de los mundos, porque los microorganismos eficientes no van a competir con esos microorganismos, simplemente van a ayudar a esos microorganismos a sobrevivir en el campo y a trabajar mejor. Y eso puede ser visto en el campo y puede ser visto en el microscopio también. Cuando usted tiene una calda de los microorganismos eficientes mezclado con una calda de estos otros microorganismos y pone en microscopios, los microorganismos como los bacilos, los tricodermas, todos esos microorganismos, ellos tienden a ir a agruparse con los microorganismos eficientes, y eso puede ser visto en el microscopio. Eso es muy, muy interesante de ver. Igual, cuando usted aplica los microorganismos eficientes en el suelo, al año siguiente usted ya empieza a ver estos otros microorganismos creciendo ahí. Usted puede encontrar tricodermas, usted puede encontrar bacilos sutiles, todos esos microorganismos ya viendo con sus propios ojos, no hay que llevar el microscopio, porque ellos empiezan a trabajar. Entonces, sí se puede mezclar con todos esos otros microorganismos, y si es un microorganismo benéfico, ellos tienden a ser sinérgicos uno con el otro, ¿ya? Porque trabajan juntos. Entonces, cuando se habla de producto biológico, hay esa pequeña diferenciación en los microorganismos que son probióticos y los que tienen función específica, ¿ya? Los microorganismos del EM son microorganismos probióticos, y ellos solo trabajan para los demás microorganismos, ¿ya? Y la otra pregunta era sobre... ¿Cuál es más eficiente para control de nemátodos? Ninguno de ellos es eficiente para control de nemátodos. Ningún microorganismo es eficiente para control de nemátodos. Los nemátodos están en el suelo por el exudado que las raíces de las plantas echan. Y son los exudados que atraen los nemátodos para las raíces, y entonces ahí tienen la oportunidad de meter. Lo que pasa es que cuando usted usa microorganismos específicos como microorganismos bacilos amilaclofacens y todos esos otros que están utilizados para control de nemátodos, lo que pasa es que esos microorganismos, al aumentar su número en el suelo, producen enzimas, ¿ya? Y estas enzimas son enzimas que pueden de cierta forma repelir o ayudar a repelir, ¿ya?, los nemátodos, pero no ejerce el control, porque si la planta continúa poniendo exudados los azúcares en las raíces, ¿ya?, va a seguir atrayendo los nemátodos. Y es muy importante resaltar que de más de 10.000 especies de nemátodos que existen, apenas 3 son dañinos, apenas 3 atacan las plantas, ¿ya? Entonces es muy pequeña, ¿ya?, la infección del nemátodo comparado con toda la biodiversidad. Entonces, cuando empieza a usar productos biológicos y aumentar el número de microorganismos en el suelo, usted aumenta la producción de enzimas,
Entonces la planta reduce mucho los exudados radiculares y consecuentemente la atractividad de los neumáticos. Señor Andrea, ¿cómo